7:37, solo para concluir sobre la lectura de sentencia en el caso Plata como Cancha, que se va a dar este lunes 10, pues habíamos anunciado que hay una lista de 76 periodistas que se han acreditado y a los cuales esperemos que nos llegue el link, ¿no?, para poder ver con transparencia, observar y escuchar la lectura de esta sentencia. Desde RPP estará nuestro director Daniel Tittinger, Fernando Carballo, Carlos Villarreal, quien les habla Mabel Huertas, Jaime Chincha y Mauricio Fernandini. Nosotros hemos solicitado, IPIS nos ha facilitado también esta solicitud, así que esperemos se dé con los 76 periodistas que están también de alguna manera solicitando la transparencia del caso. Eso era hasta ahora. Pasamos a otro tema penal, con un penalista esta vez, Mabel. Así es, Carlos Caro. A ver, vamos a tratar el otro tema también judicial importante, o otro proceso, una investigación que está referida a las reuniones del presidente con ciertos personajes que ahora también están siendo investigados de manera preliminar en los dos casos, el caso del puente Tarata y el caso Petroperú. Se le ha exigido de muchas maneras a Palacio de Gobierno que entregue la lista de quienes visitaron pasajes Zarratea, quienes se reunieron con el presidente Castillo. El presidente Castillo se lo prometió no solamente a la primera ministra Mirta Vázquez, también a políticos, en realidad a todo el país. Sin embargo, la defensa legal ha dicho que es materialmente imposible proporcionar esta lista. Queremos la opinión del doctor Caro. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo le va, Mabel? Fernando, ¿qué tal? Buenos días. ¿Por qué Palacio de Gobierno dice ahora que es legal y materialmente imposible proporcionar los nombres de estas personas? Yo creo que es una respuesta improvisada frente a lo que es un incumplimiento flagrante por parte del presidente de las normas sobre transparencia que lo obligan a dos cosas, bueno, tanto a él como a su personal. Me estoy refiriendo a la Secretaría de Palacio de Gobierno. Primero, a que todas las reuniones se deban de realizar o efectuar en recintos públicos, no en recintos privados. Obviamente, el presidente de la República tiene una vida privada. Sin embargo, como se ha podido conocer por los medios periodísticos, en dicho lugar han acudido personas del gobierno, ministros, congresistas, de su partido político, incluso terceras personas como presuntos lobistas. No estamos hablando acá en consecuencia de reuniones privadas que no tienen nada que ver con tema de Estado. De hecho, en algún momento el propio ministro Carrasco dijo que estaba yendo a una reunión por un tema vinculado al ministerio, luego cambió de versión, dijo que era un tema personal, en fin. Entonces, no hay transparencia. Se ha violado la ley de transparencia que obliga a que las reuniones sean en lugares propios del Estado, recintos públicos, y en segundo lugar a que se lleve un control de quiénes ingresan, quiénes salen, cuál es el motivo de la reunión, la identificación de las partes, y todo esto porque hay una regulación, no es un tema, digamos, ético, moral, hay una regulación, hay normas expresas sobre el particular, y que ahora Palacio de Gobierno o el abogado del presidente, que no es funcionario público ni tiene relación alguna con el Estado, salgan a decir de que esa información no existe, es porque simple y sencillamente no la quieren entregar. Doctor Caro, ayer, si me permite, el congresista Valdemar Cerrón indicaba que el presidente tiene derecho a guardar silencio. Vamos a ver, esta es una situación un poco extraña ya, por varios motivos. Como sabemos, la Fiscalía de la Nación ha abierto investigación contra él. Él se encontraría en la condición de imputado, sin embargo, no está siendo investigado. Como ya sabemos y se ha criticado, esta decisión tibia de la Fiscalía de la Nación implica un hacer y no hacer. Te investigo, pero en verdad no te investigo a la vez. Hay una contradicción ahí, considerando además los precedentes de la propia Fiscalía, como en el propio caso Vizcarri. No me refiero al tema Swing, sino al caso de sobre AINSA, la colaboración eficaz y lo que llevó, digamos, finalmente a la vacancia, ¿no? Entonces, que el presidente sea investigado en este momento es una verdad de perogrullo, con lo cual ese derecho a guardar silencio en este momento ha quedado bastante relativizado precisamente por obra y gracia de la propia Fiscalía de la Nación. Y además porque a nivel de lo que es la Fiscalía Provincial, él es un testigo. Entonces no es un argumento, digamos, lo suficientemente contundente como para que esto se pueda alegar. Doctor Caro, ¿cómo está? Buenos días. Y esta negativa de entregar la lista, de decir que es imposible proporcionarla,
puede ser tomada como obstrucción a la justicia y complicar la situación no solamente de los que están en estos momentos investigados, sino también del propio presidente? Sin duda que sí, porque acá estamos hablando de la gestión pública. Esta información no es una información privada del presidente o no es una información que le competa a su abogado. Este es un tema de los registros del Estado, al punto que, según la ley, esta información tiene el carácter de declaración jurada y es un documento de naturaleza pública. Entonces, decir que eso no existe o que no se puede reconstruir la información si es que no está registrada es algo que puede equivaler, como se ha mencionado, a un tema de obstrucción a la justicia y abuso de poder. Sí, doctor Caro, curiosamente la carta del secretario general de la presidencia, nada menos, a la congresista Norma Yarrow, sostiene que es material y legalmente imposible presentar esta lista. Yo he tratado de comprender qué argumento puede haber para sostener que es legalmente imposible y materialmente imposible. Materialmente, ¿qué cosa es? Que se han olvidado todos, que no lo saben, que entró gente que ellos no controlaban, que es una casa en donde entra y sale casa alguien sin que nadie sepa. Eso será lo material, pero lo legal. ¿A qué puede referirse ese señor Carlos Jaico, que nos habían dicho que era muy superior a Bruno Pacheco, pero pone por escrito una carta oficial eso? Realmente parece bastante chocante, ¿no? Sin duda que sí, porque legalmente acá no hay ningún impedimento, sino lo contrario, hay una obligación. La ley expresamente señala que tiene que llevarse estos registros y tiene, digamos, que ser de acceso público, como un registro público en general. Entonces, hablar de legalmente imposible bajo el argumento de la privacidad o el argumento de la intimidad, cuando todos hemos visto que por ahí han desfilado personajes públicos del Estado, de partidos políticos, de los gremios de profesores, lobistas, nos pone acá ante una situación donde el argumento esbozado por Palacio de Gobierno no es un argumento solvente. Pero lo materialmente imposible tampoco es, Fernando, desde mi punto de vista, porque no es la primera vez que a nivel del Estado se omite llevar registros de algo. Y cada vez que eso sucede, la práctica es muy sencilla. Se utilizan otras fuentes de información. Acá hay fuente periodística, hay registros de los miembros de seguridad de Estado que llevan un control estricto de quién entra, quién sale, qué incidencias, una bitácora. Si en la zona hay cámara de seguridad, si hay registros privados de empresas de seguridad, es un esfuerzo que tiene que realizar la Secretaría de Palacio de Gobierno y evidentemente no lo quiere hacer. No lo quiere hacer porque el resultado le puede ser perjudicial. Y ya que hablamos de visitas, ¿es regular la visita del abogado del presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas, al ministro de Justicia? ¿Es regular que un día después él declare contra el procurador Daniel Soria y que el ministro de Justicia diga que, se va a revisar el nombramiento del procurador? Le pido, por favor, me responda tras escuchar a nuestros anunciantes. Volvemos en un par de minutos. ¿Cómo no? Consultaba, doctor, si era regular esta visita que el abogado del presidente Castillo, Eduardo Pachas, había hecho al ministro de Justicia y lo que sucedió después, ¿no? Que están solicitando desde el mismo Ministerio de Justicia, el mismo ministro ha dicho que va a revisar el nombramiento del procurador Soria. Sí, desde mi punto de vista hay acá nuevamente un asunto de falta de transparencia. Esa visita, conforme a la ley, también tendría que estar registrada, tendría que indicarse el motivo, cuál ha sido, digamos, el objeto de la reunión, la razón por la cual el ministro de Estado, que es el asesor legal del gobierno, no es el abogado del presidente, recibe a un privado, porque el abogado del señor Castillo es un privado, es un abogado en ejercicio que está defendiendo una causa privada del presidente de la República, pero como ciudadano. Bueno, en principio está registrado, pero el motivo indica que es a título personal. Sí, claro, pero nuevamente ahí volvemos sobre el asunto, ¿no? Las oficinas del Estado no se pueden utilizar para asuntos personales. Todo indica de que esto tiene que ver más bien con la defensa que el abogado del presidente está llevando a cabo, coincidentemente con la declaración del ministro
de que va a revisar el nombramiento del señor Soria. Pero, doctor Caro, disculpe, justamente por ese motivo, cuando se le pregunta al ministro de Justicia de qué hablaron en esa reunión, lo ha declarado hoy en un medio local, dice, me preguntó sobre conceptos constitucionales y penales, hemos intercambiado opiniones sobre conceptos generales que van a ser aplicados en cualquier caso. No tuvo nada que ver con el tema de Soria. ¿Le parece creíble esta respuesta? Desde mi punto de vista es inverosímil, considerando además de que el ministro de Justicia no es un consultor legal, ¿no? El ministro de Justicia no es un orientador, no es el doctor Corazón, estamos hablando de el asesor legal del gobierno. Entonces, si va a realizar una reunión para intercambiar opiniones sobre la Constitución, sobre los principios, tiene que convocar a juristas de renombre y evidentemente en una reunión abierta, no en una reunión privada. ¿Y usted considera, eso es lo que tendría que suceder? ¿Usted considera, doctor, que este anuncio del ministro de Justicia es una especie de represalia contra el procurador por haber denunciado al presidente? Sin duda que sí. Para mí esto es un acto de injerencia dentro de lo que es la independencia de la Procuraduría. Ellos son abogados del Estado, no de un gobierno ni del presidente, y sin duda este tipo de expresiones son, desde mi punto de vista, actos de abuso de poder, son expresión de lo que es peligro procesal, porque significa entonces de que el gobierno puede hacer lo que sea con tal de frustrar o evitar las investigaciones. Entonces, creo que es algo que merece el máximo rechazo, digamos, por parte de las instituciones del Estado, al punto que ante esta amenaza del ministro de hacer una revisión, justo en este momento, ¿no?, del nombramiento del señor Soria, que ya lleva bastantes meses, si no años, digamos, en el puesto, es algo que es preocupante, justamente en un contexto en el cual se requiere que las más altas autoridades del Estado apoyen las investigaciones que se están llevando adelante. Bueno, hemos comprendido entonces que le parece inaceptable. Carlos, perdón, tenías una pregunta, ¿no? Sí, muy concreto, doctor Caro. Esta decisión de la fiscal de la Nación de suspender las diligencias hasta el 2026 es inapelable, porque el procurador ha dicho ayer en el Congreso que va a presentar una acción legal ante el Poder Judicial y el TC, pero desde la Fiscalía se habla de que es algo inapelable. ¿Cuál es la situación aquí concreta? ¿Se puede apelar? A ver, en efecto es inapelable porque la Fiscalía de la Nación es instancia única. Como es la máxima instancia, nadie lo puede revisar. Sin embargo, vi un amparo. Esto es algo que podría, digamos, ser revisado, pero ya a nivel del Poder Judicial, considerando que el artículo 117 de la Constitución es clarísimo. Lo ha dicho ayer la doctora Ledesma, presidenta del TC. La norma no impide investigar al presidente. La norma impide acusarlo, llevarlo a juicio, sentenciarlo, pero no evita la investigación. Con lo cual acá estamos con esta dilación ante una forma de impunidad, ¿no? Ahora, nos ha precisado de que técnicamente es inapelable lo que ha dicho la fiscal de la Nación, pero en su carta, en su pronunciamiento, el defensor del pueblo pedía que la reconsidere, pero también solicitaba al Procurador General que apele la decisión de la fiscal de la Nación. ¿Qué piensa usted de esta vía? La reconsideración que se le solicita y la solicitud al Procurador General para que él intervenga. Claro, digamos, la reconsideración es un recurso administrativo que se presenta en un trámite administrativo. Acá estamos ante un trámite ejercido por la Fiscalía, que es un órgano de la Constitución autónomo, y no existe el proceso de reconsideración. Lo que hay es la impugnación, pero cuando hay alguien, digamos, que tenga la capacidad de revisar. Acá no hay una instancia superior como la Junta de Fiscales u otra autoridad. Estamos hablando de instancia única. La Fiscalía de la Nación, conforme al sistema, opera como instancia única, a diferencia de la Corte Suprema, que tiene un juez de investigación preparatoria, una sala de juzgamiento y una sala, digamos, que puede revisar una sentencia en segunda instancia. La Fiscalía es instancia única y, por lo tanto, la única forma de impugnación es fuera del proceso fiscal, es decir, a través del Poder Judicial vía un amparo. Muy bien, doctor Carlos Caro, abogado penalista, que nos daba luces sobre las investigaciones preliminares que se están haciendo en torno al presidente Castillo. Muchísimas gracias. Son las 9 de la mañana con 54 minutos. Se los hemos contado en los últimos días. RPP Televisión se está renovando y en